Seguimos con Gracias por venir con Robert Santiago por Latinísima. Aquí hablamos todos. Bienvenidos a Latinísima, la plataforma donde aquí hablamos todos. En Gracias por venir tengo un invitado especial, cineasta cubano que ha hecho historia desde muy joven. Vengo del teatro, fue mi primera escuela, fue en lo primero que trabajé. La tecnología, yo por ejemplo desde Casavieja hago y edito las películas en mi casa. Un poco romper ese esquema de ser perfecto, diosificado. Una única toma, se montó, yo decía, no, ya, esta quedó. Yo entré a Teatro Público como asistente de Carlos y ya por esa misma relación con Carlos es que llego al cine. Filmes cinematográficos como Fábula, Casavieja o 3x2 hicieron grande al invitado de hoy, Lester Hamlet. Un placer, mi amigo. Oye, el placer es mío venir a un programa, además con un título tan sugerente. Gracias por venir. Esa manera de agradecer el futuro me gusta, me resulta esperanzador. Oye, mi admiración, mi respeto primero ante todo. No, muchas gracias. Por la historia que hiciste con el cine cubano a tu edad. La historia que quiero seguir haciendo. Que sea así, que Dios quiera sea así. Fuiste desterrado de Cuba. Por suerte, sí. Sí, fue terrible. Fue una etapa inicial un poco brusca, pero lo agradezco. Agradezco que me hayan permitido darme cuenta de que uno ahí es solamente una pieza más dentro de un gran retablo de títeres. Me cansé de ser el muñeco, me corté los hilos y salí. ¿Por qué consideras que haya sido un destierro? Porque fue lo que me dijeron. ¿Sí? Fue lo que me dijeron. O estás dentro de 72 horas en Cuba o no regresas en 8 años. Eso es una manera de destierro, es la misma sanción que le imponen tan injustamente a los médicos, a los deportistas, a los artistas. Y me encanta formar parte del exilio, me encanta formar parte de la diáspora. Nunca me he sentido más cubano, ni mejor cubano que ahora, que puedo hablar con completa verdad sobre cómo veo la vida en ese espacio de tierra al que no me gusta y renuncio llamarle país. Eso no es un país. Y agradezco mucho tener la posibilidad, ya estando aquí, de aprender muchas cosas que he aprendido, de las que no me daba cuenta allí. He oído decirte que perdiste mucho tiempo en tu pasado. Exacto. ¿Es arrepentimiento? ¿Es renegar tu pasado? Hay quien lo ha entendido tal vez así, pero no. Lo que yo viví, lo viví. Y la intensidad con la que lo viví, la tengo todavía en el medio del corazón. Había un motivo que a mí me ataba a Cuba, y era trabajar. Siempre tenía miedo de no poder hacer películas después. Entonces, un proyecto, cuando uno dice que sí a un proyecto cinematográfico o televisivo, sabes que eso ya es un periodo de 1, 2 años, un poco más, a veces, ¿no? Porque entre lo que haces toda la preparación, luego lo filmas, lo editas, vienen todos los procesos, música, color, diseño, estreno. Te metiste 2 años y yo tuve como una carrera de relevo. Espérate, ahora no me voy, espérate que voy a hacer una película. A mí nada me convoca más que la posibilidad de crear. Crear cada vez es más complejo. Sobre todo crear lo que a mí me gusta crear, que son películas. Cada vez es más complejo. Y cuando he tenido la oportunidad de una, jamás he dicho ni diré que no. A veces se interpreta mal, como tú bien lo dices. Por ejemplo, ser malagradecido, pensar en Carlos Díaz, en Fernando Pérez. ¿Cómo te lleva esto?
¿Cómo malagradecido? No, maestros que, por ejemplo, Yo en le el agrade- pasado. No, Carlos Díaz, no solo para mí, creo que para toda mi generación y un poquito también antes y un poquito posterior, es un padre. Es decir, la manera casi sacerdotal con la que él asume el ejercicio diario del teatro y de la creación fue una guía. Yo aprendí así, yo aprendí con esa severidad con él y claro que le estoy agradecido eternamente. Y con Fernando pasa que mi primera vez en el cine, bueno, mi primera vez en el cine, en un set de cine fue con Hello Hemingway, la película de Fernando, que buscaron en las escuelas de arte a varios alumnos para hacer los alumnos del instituto donde estudia Larita, y yo estaba ahí. Y ya después, mi primera vez en cine, cuando ya yo estudiaba cine en Elisa, hay algo que el cine mundial tiene, que son unos espacios que se llaman meritorios. Meritorios son personas que forman parte de alguna manera del staff o le permiten estar en el staff, pero no son contratados. Es como una oportunidad que le dan, sobre todo a los estudiantes de cine, de ver el proceso de una película. Y mi película, donde fui meritorio, que la vi filmar completa, la recuerdo con pasión, fue La vida es silbar, de Fernando Pérez. La parte ideológica tuya, mientras tú estabas alcanzando éxito con todas las películas que fueron estas de las que hemos hablado, ¿cómo era el pensamiento de Lester Hanley? Estaba haciendo una película. El pensamiento ideológico como persona, como el cubano que tiene que vivir en ese sistema. Yo era bastante, yo era un caso, creo que fui un caso bastante contradictorio, por decirlo de alguna manera. Luego me di cuenta que todo eso era una manera de utilizarme. Yo era la imagen, digamos, como del gay, medio atrevido, medio liberto, que le permitían decir cosas en sus películas, le permitían decir algo que ellos llamarían locura. Entonces me utilizaban como si yo fuera imagen de la pluralidad, de la libertad. Yo era bien indisciplinado en esas cosas. Yo nunca fui militante de nada, ni siquiera fui cederista, nunca en Cuba. Yo cuando me dijeron cederista, yo nunca lo fui. Sobre todo cuando veía que el presidente del comité, que era el que iba a mi casa, a obligarme a estar en un libro de registro de elecciones, que le dije, pero si usted no está esos datos. Cuando yo veía que esa misma persona salía de madrugada a vender meriendas sin licencia y era de los primeros delincuentes, decía, ¿qué sentido tiene formar parte de esta fauna falsa? Yo no pienso así. Y Cuba para mí siempre fue un templo creativo. Nunca fui un ser político, sí, un ser social. Y sobre todo me burlaba mucho de las cosas que veía. Lo tomaba muy a la ligera. Entonces no tenía tal vez madera de héroe, ni mi intención era, como debió haber sido, una lucha más frontal, más directa. ¿Y no recuerdas una censura fuerte a la que te hayas tenido que enfrentar? Sí. Muchas. Por ejemplo, la que más recuerdas. Bueno, es que las hay que me divirtieron, aunque me censuraban, me parecían ridículas. Yo me acuerdo en un momento yo hice un videoclip a una canción que estaba dedicada a la Virgen de la Caridad del Cobre. Y en un momento, en un plano que no llegaba a durar ni siquiera 2 segundos, había un plano cerrado de un escapulario pequeñito, con una virgen pequeñita, y me mandaron a quitarlo. Ya había ido el Papa, ya se había hecho toda la falsa celebración pontificia que le hicieron. Digo falsa porque si después tú prohíbes la imagen de la patrona de tu país,
en un video hecho para honrarla. ¿Y cómo tú reaccionas? ¿Cómo resuelves todo eso después? Yo dije, yo no lo quito, quítenlo ustedes. Es que además no estoy trabajando con una obra mía, es una obra por encargo. Y tal vez la más pesada de todas fue cuando hice la película Ya no es antes, que había una adaptación del original, que es Weekend en Bahía, y el personaje hablaba en la primera escena, mira esto, no, los refrigeradores, estos los dieron, ¿quién? Y ahí el personaje respondía, la revolución energética, tú no sabes nada. Y me dijeron, no, esa frase de la revolución energética hay que quitarla, porque eso fue un proyecto del comandante que fracasó y no nos interesa ir sobre los fracasos. ¿Cómo logras estar tantos años como creador tolerando todo eso? Porque lo más importante para mí era contar una historia, una película. Dentro de esas historias poder mandar mis mensajes. Dentro de esas historias poder ver lo prostituida que estaba la sociedad cubana, en el caso de Fábula, donde la relación amorosa era una parábola con lo que ocurría. Una sociedad donde las relaciones de amor se van estableciendo sin amor, por intereses, con personajes absolutamente frustrados, como el padre de Arturo, que no quiere que su hijo viva en el país, como la madre, que prefiere extrañarlo todo el tiempo y le insiste, vete del país, tus tías te van a ayudar, ¿entiendes? Esa dejación de ir a una generación, completamente eran los mensajes que tenían mis películas, en algunos casos mensajes más poderosos, y fue la oportunidad que tuve desde mi primera película, desde Lila, que forma parte de 3x2, fue muy cuestionada, porque me decían, ¿por qué pones al héroe como un traidor? El héroe revolucionario nunca se ha tratado como un traidor, y yo lo puse como un traidor. Sin embargo, esa actitud de creador que el cubano vive con esa parte más bien espiritual. Cuando yo llegué aquí, un amigo me dijo, deja esa espiritualidad, hay que poner los pies sobre la tierra. ¿Cómo era la situación económica de un cineasta como tú? ¿Cómo vivías? Yo vivía... Yo no vivía mal, pero no porque el cine me lo permitiera. Yo vivía mal porque paralelo, sí, todo el tiempo yo lo dije, mi trabajo es lavar sábanas. Mi trabajo no es hacer películas. Para mí ese siempre fue mi hogar, mi ilusión, hacer películas era mi hobby, mi alegría. Yo vivía de renta. Mi pareja y yo teníamos mi pareja de entonces y yo teníamos un apartamento de renta, todo legal, perfecto, y de eso vivíamos. Y yo tenía lo que la gente entendía como trabajo, como placer. Incluso, gracias a ese trabajo podía hacer cosas en mis películas. Por ejemplo, yo no hubiera podido vestir a mi personaje Lila de Lila si no hubiera estado produciendo dinero con rentas, porque ¿de dónde iba a sacar 5 tipos de tela lila para el vestuario del personaje? Ahora bien, hablando de toda esa parte económica, ¿cómo funciona el ICAI en cuanto a equipamiento, a mantener una obra con la calidad que supuestamente piden y que merece el pueblo? Mira, hay algo que yo extraño, y es el personal, los técnicos, los trabajadores que desde el ICAI hacen junto a los directores las películas. Eso es un lujo. Yo de pronto todo eso te lo puedo dejar en el nombre de una mujer que admiro, que es Violeta Cooper. Violeta Cooper es una vestuarista, pero tiene en su espalda casi todo el cine cubano. Y tú ves su oficio, y tú ves lo perfecto que lo hace, lo mucho que ha aprendido, los camarógrafos, los fotógrafos. Es decir, el cine siempre es como una élite, ¿no? Y esa élite, independientemente, conoce perfectamente su trabajo, conoce perfectamente qué hacer, cómo funciona el ICAI caóticamente. Yo no hice nunca una película solamente con el ICAI.
por lo cual tengo una visión muy personal, pero yo siempre logré tener otros productores que yo buscaba. Y esos productores asumían etapas tan importantes como la postproducción, la copia final de la película, las mezclas de sonido. En Cuba yo filmaba, pero no postproducía en Cuba. ¿Hay bloqueo en este sentido? En todo. Hay bloqueo en todo, en Cuba. Cuba. No, te digo bloqueo de como se le habla, el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, en cuanto a lo que pudieran hacer. Es que el bloqueo en Cuba no depende de Estados Unidos, Cuba está bloqueada ella misma. Son las mentes de quienes controlan o intentan controlar y destrozar ese país los que se inventan un bloqueo. No puede ser el bloqueo que te cuentan. Si tú un día vas a una tienda, entras y ves manzanas que dicen Made in USA, pollo. No puede haber bloqueo como ellos lo describen. Eso es una verdad, eso es un pretexto. Ojalá levantaran el embargo para ver qué van a hacer los de allí cuando no tengan otro pretexto que estar insistiendo en que la culpa es del bloqueo de los Estados Unidos. Eso es creo que esa es la mentira más grande con la que galopa ese ineficiente equipo de personas que desbaratan, deshacen y convierten en lo que han convertido a esa isla. ¿Cómo logra reinventarte en México y después llegar aquí? Un creador es difícil porque vive de la espiritualidad, porque me decías que tu hobby era esa era tu vida. Ahora reinventarte de México y estar aquí en Estados Unidos. Asumir cada cosa que hago como un acto de creación ha sido la solución siempre. Yo, por ejemplo, lo primero que hice en Miami, y es a lo que he vuelto ahora, es a tener proyectos con los daycare, un público que amo, porque yo creo que lo mejor que yo he sido en mi vida es nieto. Entonces, estar en contacto con la tercera edad siempre ha sido muy motivante y mi mismo instinto me lleva a eso. Enseguida empezamos a hacer ejercicios con cámara, enseguida empezamos es un mundo de mucha ilusión el que les llevo. Que no esté produciendo ahora, yo creo que todo el mundo tiene un compás de espera. Lester, pero jamás imaginaste a tus 50 años dejar Cuba. Sí. ¿Lo imaginaste? ¿Por qué demoraste entonces tanto? Que venía una película tras de otra y era una oportunidad que yo hoy reconozco que tal vez tontamente no veía que una película era algo más, no era el centro. De hecho, mi padre vivió en mi padre falleció este año, se me fue al cielo, pero mi padre vivía en Estados Unidos desde los 80. Nunca me reclamó, y era algo de lo que hablábamos. Yo estuve en algún evento antes, pero ¿sabes? Es tan fuerte el daño psicológico que hace Cuba sobre uno, algo que yo llamo que es un daño ya que va más allá de lo normal, es antropológico, ya viene contigo, ¿entiendes? Esa cosa de niños seremos como Che y saludar, una vida que te obligan a llevarte de determinada manera, nunca te hablan de lo importante que es la libertad, es algo con que tú naces y vives desconociendo. En el 2016 te hicieron una entrevista que habías dicho que visitaste a tu padre, que lo veías muy solo. Exacto. Y que no creías que valiera la pena lo que hizo tu padre. ¿Cómo en aquel momento estabas pensando de ese modo? Porque lo notaste solo y no Sí, querías que... Pero es que no hablaba de que valiera o no la pena su decisión política o social. Lo que no valía la pena era vivir tan solo. Era a lo que me refería en la entrevista que nombras, ¿no? Muy solo, eso me daba mucha pena. Pero no tenía que ver con régimen, tenía que ver con su personalidad, tenía que ver con su manera de entender la vida, y él prefería la soledad. Él prefería vivir en su apartamento, tener pocos amigos, pocas visitas, ya se había jubilado, ya no trabajaba, y me entristecía ver a mi papá solo.
nunca cuestioné que hubiera estado mal haberse ido de Cuba. Me parece que fue perfecto, que él pudo tener la vida que quiso tener. Él diseñó una vida fuera y en libertad. Y eso es aplaudible. Y poder trabajar para viajar todos los países que conoció, para estar siempre al tanto de las necesidades que tenía su familia, que nunca vivieron con él, porque se le dividió el mundo. Me quedé yo en Cuba y mi hermano estaba en Estados Unidos, en España, perdón, y él era feliz apoyando a uno y a otro, y eso solo lo logró viviendo fuera de Cuba. Lester, muy pocos inmigrantes no han llorado. ¿Has llorado aquí en Estados Unidos? ¿Aquí? Sí. Yo he llorado aquí. Si yo uno todo lo que yo he llorado aquí, no alcanza a todo lo que he llorado en mi vida anterior aquí. Sí. Yo he tenido muchas etapas de llorar todo el tiempo. Todo el tiempo. No por tristeza por lo que dejé, sino sobre todo por la rabia de no haber iniciado eso antes. Y decir, ¿por qué ahora que es más difícil? ¿Por qué ahora que ya no tengo, tengo fuerza, tengo empeño, pero no tengo 20 años, tengo 54, no es lo mismo? ¿Crees entonces que sea Miami el sitio para reinventar una vida de un creador con el potencial y la historia que tiene Lester Hanley? Pensé eso, pero no quiero limitarlo a un territorio como Miami, porque Miami también tiene muchas cosas con las que no estoy feliz en la relación intercubanos. Varias generaciones de exilio ahora mismo no se entienden, pero yo sí creo que Estados Unidos como país en libertad sí es un terreno fértil para cualquier creador. A lo mejor es mejor en Nueva York, a lo mejor en Los Ángeles, no, pero no lo sé. Son historias que me dicen mis amigos. Ahora tengo amigos que me dicen, ¿por qué no te vienes a Nueva York? Porque publiqué un post que no estaba teniendo trabajo. Cuando dejas el cine cubano, en una ocasión dices que el cine cubano es la historia y el futuro, contarla. ¿Crees que ese es el cine que se hace, el cine que lleva el verdadero cine moderno en la actualidad? Yo creo que el cine tiene un valor fundamental, y es que el cine nos educa, nos condiciona hacia un futuro o revisa de alguna manera crítica siempre un pasado. El cine es punto de partida para muchas cosas. Cuando nosotros vemos una película como El viaje a la luna de los Lumière, del inicio del cine, aquel cohete que llega al ojo, y el ojo y todo era fantasía, ¿nunca has pensado que el hombre quiso visitar la luna motivado por eso? Porque un artista se le ocurrió la idea loca, vamos a hacer una película con unas personas que hacen unos bailecitos y un cohete que llega a la luna. No se había ido a la luna todavía. El cine también es un pretexto para lograr cosas. Lester, en previa conversación contigo sé que la familia para ti es fundamental. Tú has constituido una familia de hace algún tiempo y saben que tú eres homosexual. ¿Cómo es tu vida en función? Soy un... Es de homosexualismo. Ajá. ¿Cómo tú llevas tu vida en función de social y como creador? ¿Cómo juntas todo eso? Mira, vamos a partir de que yo no tengo una familia. Si ya mi familia ha quedado reducida a 3, 4 primos que no viven conmigo, con los que no tengo comunicación, digamos, familiar de todos los días. Primos, no. Mi madre murió, mi padre murió, mi entorno siempre fue muy pequeño. Pero yo, por suerte, en un momento de mi vida encontré una familia. Encontré una familia en personas que están muy cerca de mí hace ya más de 16 años. Entonces ahí el amor se transformó
El amor de pareja se transformó en amor de hermanos. El amor de esa familia me hizo tener una nueva madre en mi vida. Nuevos sobrinos, un nuevo entorno. Una historia muy bella y que sostiene muy bien mi vida cotidiana a nivel doméstico. Comer juntos, son horarios que respetamos. Trabajar juntos, el desayuno, despertar a Bárbara, y el café, el olor del café por la mañana en la casa, ver programas que vemos de conjunto y saber que están ahí para ser apoyados por mí, para yo apoyarlos. Ese es para mí el concepto de familia. A veces hablo de eso con ellos y les digo que la canción de nosotros es de Fito Páez, cuando habla del amor después del amor. Cuando termina el amor, ¿qué queda? Amor. De otra manera, tal vez más puro. Es muy hermoso que yo no celo a mi expareja, no tiene sentido, ya no es mi pareja, todo es más cómodo, pero sí le digo todo, es mi confianza, es mi oreja y yo soy también. Algo que me causa duda, le digo, oye, pero como familia, ¿sabes? Como familia hermosa. Ahora mismo yo no quiero mejor vida que la que tengo, aun cuando estoy tal vez en el peor momento laboral de mi existencia en Estados Unidos, pero saber que cuando me operé del pie, producto del accidente en la travesía, tenía una Bárbara que me empujaba hasta en la silla de ruedas, que vivía conmigo, que me apoyaba. Saber que si tengo la necesidad de alguna pregunta concreta, tengo a Giovanni y está ahí. Y tengo un grupo de amigos que son la fiesta, que son el sostén emocional más potente. Todos esos sueños, ¿crees que puedan tener en ti la perspectiva de una película que estuvieras soñando, el sueño de esa película futura? Tengo varios proyectos de guión escritos. Hay un guión que fue especialmente doloroso y complicado. Yo acabo de terminar ahora un periodo de 1 año de una beca que recibí en la Universidad de Texas, Austin. Y esa beca era sobre todo para dedicar tiempo a escribir, y ahí yo aproveché una depresión, digo, bueno, esto tiene que servir para algo, y escribí una película muy biográfica, con todas esas reflexiones, con todo un mundo que va, como desde este punto en que estoy, veo la vida que tuve, proyecto la vida que deseo tener. Tengo otros proyectos de 3 con películas de amor, 2 proyectos sobre mi experiencia de exiliarme, de hacer esa travesía larga que hice para llegar a este país. Sí, tengo muchos proyectos. Productores, ¿por qué cámara pido productores? Productores, por favor, vamos a hacerlo bien, vamos a pasarla bien. Son películas importantes, van a ser películas importantes para nuestra comunidad, así que pídanme leerlas y vamos a filmarlas. Yo quiero decirte que te están escuchando por Euforia, por Fire, por Rocus y por las... Todos estos medios, a mí me encanta poder exponerlo, porque todo el mundo dice que este es el país de las grandes oportunidades, y ojalá ahí detrás de la cámara esté esperándome esa gran oportunidad que ansío sobremanera. Y estás en latinísima.com. Un último mensaje de sentimiento de ese creador que ha dejado una historia en el cine cubano a todas esas personas que te están escuchando. Sobre todo a todas las personas, sobre todo a todos los hombres libres en Estados Unidos. Y esto fue el final de uno de mis trabajos en la Universidad de Austin, que les dije a todos: hombres libres, no pierdan la oportunidad que tienen de ejercer su libertad, la libertad que tienen otorgada, porque hay muchos pueblos del mundo y muchas personas que ni siquiera saben que eso es un derecho y no lo pueden usar.
Muchas gracias. Ha A sido ti. un privilegio, compadre, de cubano. Y aunque no estamos en las mejores condiciones, como quisiéramos estar, sabemos que llegamos aquí para dar. Oye, Gracias por venir. gracias por venir. Llega por venir. Gracias. A ti.